Bien, Martín Gil es funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba, ministro del gobierno de la provincia de Córdoba, creo que ministro de cooperativas, una cosa así. Fue intendente de Villa María, creo que rector de la Universidad de Villa María, pero tiene una causa por violencia de género, creo, que le ha ocasionado el pedido de juicio político por parte de un legislador de la coalición cívica, Gregorio Hernández Maqueda. Lo hemos invitado a Gregorio para que nos cuente cómo es la historia y quién está protegiendo, porque se viene demorando desde hace mucho tiempo, el juicio político de Martín Gil. Gregorio, ¿cómo te va? Hola Ricardo, un gusto estar con vos. ¿Qué pasa con esto? Lo de Gil es quizá la mayor muestra de la impunidad del poder. La peor enfermedad de la Argentina es la violencia y la segunda peor enfermedad de la Argentina es la impunidad, que de alguna manera refuerza esta espiral de violencia, violencia institucional, violencia callejera, violencia de género, violencia. La Argentina está asignada por violencia política, violencia económica, por la violencia, por el robo, por el abuso, por el golpe. Ese es el principal problema que tenemos los argentinos. Y yo creo que más allá del partido al que cada uno pertenezca, todos tenemos que ser militantes de la no violencia. Como decía Gandhi, como decía Martin Luther King, que las únicas grandes revoluciones que han triunfado en el mundo son las revoluciones basadas en la no violencia. Para eso hay que plantarse a los tipos violentos y más los violentos que ocupan cargos encumbrados en la pirámide de organización del Estado. Acá el señor Yarlora, que ganó por esto la elección para gobernador, se coronó gobernador y ya estando investigado en la Fiscalía de Villa María por la doctora Juliana Companys, el señor Martín Gil, en su momento secretario de Obra Pública de Alberto y Cristina, del gobierno de Fernández Fernández, y intendente de Villa María en licencia, violando la Carta Orgánica de Villa María, motivo por el cual nosotros le radicamos 2 denuncias penales. Bueno, lo nombra ministro, le crea un ministerio a Gil, a pesar de que estábamos en la época del no hay plata y del reconocer que el Estado se tiene que achicar. Bueno, no solo que lo nombra ministro, o sea, el máximo poder ejecutivo fuera el gobernador que hay en Córdoba, ministro, sino que le crea el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. La denuncia por violencia de género es terrible. Basta leerla, se filtró y después la propia víctima, Lourdes Astudillo, salió en todos los medios a contar la situación de tormento, de tortura psicológica, de tortura física, moral, que le infligió Martín Gil a su pareja, a Lourdes Astudillo. O sea, la tiró por 3 pisos, la arrastró por 3 pisos, la empujó contra una bañera, la ahorcó, la asfixió, la obligó a abortar un embarazo de él. Es decir, la trató... Es un Fernández cualquiera. La trató como realmente actos monstruosos. O sea, una historia sórdida, una historia truculenta, que realmente eriza la piel. Yo le pido a la gente que nos escucha que busque en internet todas las entrevistas de Lourdes Astudillo que ha dado a todos los medios, la denuncia que es gravísima. Bueno, después de un año de investigación, o sea, nosotros no le pedimos la remoción de juicio político a Gil como ministro solo por una mera denuncia, que es lo que dice el gobierno. Ustedes están violando la presunción de inocencia y por una mera denuncia. No, no, no. Acá hubo un año de investigación a cargo de una fiscal de la provincia. ¿Está imputado? Como en calidad de imputado, se lo citó a tomar declaración como imputado, o sea, declaración indagatoria, en la que se dice, por lo tanto, ejerció su derecho a defenderse durante 5 largas horas. Tras ese acto, ahí la fiscal resuelve que hay mérito suficiente para llevarlo a juicio. Claro. Por lo tanto, dicta el auto de elevación a juicio contra Martín Gil, acusado de ¿qué? Acusado de violencia de género y lesiones leves. Eso, por supuesto, la defensa de Gil, que dicho sea de paso, se la estamos pagando todos los contribuyentes. La defensa personal, el abogado personal de Martín Gil, que debería salir de su bolsillo, o ser un asesor letrado si no tiene plata para pagarlo, la estamos pagando con un cargo que le dio en el ministerio.
es un empleo de él en el ministerio, el abogado personal de Gil. Entonces, frente a esta situación, nosotros dijimos, se configura el artículo 112 de la Constitución de Córdoba, que es causal de indignidad. No puede representar al Estado en calidad de ministro, Sí. cuando además el Estado es el que debe impulsar la lucha contra la violencia en todas sus formas, y que el Estado cordobés tiene, escuchá esta cifra, Ricardo, tiene 2.200 presos sin condena por violencia de género. O sea, ellos por un lado invocan la presunción de inocencia de Gil, porque todavía no ha sido condenado, pero está procesado, pero no la defienden para las personas comunes, o sea, las que no son rubios, los que no son ojos celestes, las que no están defendidas, y lo voy a decir, por una parte de la iglesia, no están defendidos por el kirchnerismo. Esta es una de las personas más importantes del kirchnerismo en toda la historia de Córdoba, ¿eh? O sea, fue secretario de Política Universitaria de Cristina, motivo por el cual tiene otra causa, con lo cual yo fui a Buenos Aires, estuve en el Juzgado Federal de Ercolini y Comodoro Pi para averiguar si era verdad que tiene otra causa por malversación de caudales públicos en la época En Villa María. de Cristina. No, Sí. en la época era secretario de Política Universitaria de Cristina, Sí, sí, bueno, que le daba plata a la Universidad Nacional de San Martín. Ah, de San Martín, sí. Claro, la Universidad de Tenés San razón, Martín, es esa. plata que no se rendía, que iba para los programas kirchneristas, que eran verdaderos instrumentos de propaganda política, como 678 y Duro de Domar. Bueno, él giraba esa plata que no se rendía. Entonces está imputado en esa causa, está citado a declaración indagatoria para fin de este mes. Entonces nosotros decimos, esta persona no tiene que salir del cargo. Ahora, ¿cómo tiene que salir del cargo? Porque está abusando del privilegio de ser ministro para doblegarle a la justicia y quedar impune. Y este es el pacto Martín-Martín. El pacto Martín-Martín, Martín Yarlora, Martín Gil, que es un pacto oscuro y corrupto, es un pacto de impunidad para darle todo el poder del Estado y doblegar a la jueza Dottori, que es la que tiene la causa y que no sabemos por qué tipo de presiones está recibiendo o por qué ella no actúa, siendo que tiene hace 4 meses la causa. Causa para el juicio oral. Para el juicio oral que Para el juicio debería ir oral. Martín Gil. Detrás de todo esto están las víctimas, o sea, están todas las víctimas de violencia de género de la provincia de Córdoba que dicen, pero entonces si el gobernador, si mi gobernador, más allá de la votaron o no, el gobernador de todos los cordobeses, sostiene en el cargo un ministro procesado por violencia de género, estamos todos susceptibles de que la violencia nos toque, de que nos destruyan la vida. Ese es el mensaje que está dando. O sea, por lo tanto, nosotros decimos se configura la causal de indignidad. Tiene que ser removido del cargo. Dicen que tiene mucho apoyo de los intendentes del interior, los cuales favoreció en su momento siendo secretario de Cristina Kirchner. Bueno, ahí también hay que investigar la corrupción de las obras que le dio, siendo secretario de Obra Pública de Fernández Fernández, como vos bien decís, a intendentes de todo signo político. Porque ahí habría habido un condicionamiento con la empresa contratista de esas obras, de las cuales ellos habrían obtenido una renta ilegal. Entonces, ¿Por qué decís de la empresa? claro que las empresas Hay contratistas, empresas. Claro, pero al parecer sería siempre No, la porque misma. si era una sola. No, eso es lo que estamos investigando. ¿Cuáles son? Si es una y si había un condicionamiento de obra a cambio de que esta empresa lo haga. Con lo cual ahí tenemos una presión indebida que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, sobre todo a ex legisladores, ex intendentes de la oposición, Sí. del radicalismo y del PRO, que cuando nosotros ya pedimos el juicio político en marzo, con lo cual no es oportunismo por lo que pasó ahora con Fabiola y con Alberto. Nosotros hace 4 meses que pedimos el juicio político y solo tuvimos 11 votos del Frente Cívico, del Encuentro Vecinal Córdoba, de la izquierda y de Federico Alessandri. ¿Y la UCR? Se abstuvo. La UCR se abstuvo y el PRO se abstuvo. A pesar de que me habían firmado el proyecto. Porque ellos impulsaron un proyecto Poncio Pilato, como le digo, que es pedirle al gobernador que le pida el apartamento. Eso no es lo que constitucionalmente corresponde. Corresponde removerlo mediante un proceso justo que se llama juicio político, en el cual él tiene Sí. derecho a defender su cargo. Cosa que con el pedido de renuncia no. Otra cosa más quiero decir. Las feministas lideresas, ellas, hablo de Alejandra Vigo, hablo de Natalia de la Sota, que hicieron una campaña para pedirle el voto a los cordobeses para senadora, para diputada, con el eslogan ellas. O sea, haciendo del género, de la igualdad de género y del feminismo una bandera. Se embanderaron detrás de eso.
Y gastaron mucha plata, pues fue una campaña cara la que hicieron. Bueno, ¿qué pasó con el feminismo? ¿Qué pasó con la agrupación Lideresas, en donde están enroladas muchas de las legisladoras del peronismo y de Hacemos Unidos por Córdoba? ¿Qué pasa con la señora Prunoto, vicegobernadora de Córdoba, que quiere ser la primera mujer gobernadora? Ah, cuando es un compañero ministro, el golpeador, torturador, ¿no vemos? ¿Para qué hicieron tantas capacitaciones, Micaela? Yo digo, ¿para qué hacen tantos cursos, gastan tanta plata en capacitaciones de género? ¿Para qué gastan tanta plata si después cuando tienen un caso ante sus ojos no lo ven? Incluso yo me retiré del acto de la DAIA, que me invitaron a los 30 años de la AMIA, se lo dije al presidente de la DAIA, Adrián Gansburg, le digo, a mí no me pueden sentar al lado de un tipo procesado por violencia de género. O sea, en un acto contra la impunidad y contra la violencia y contra el terrorismo, que todos compartimos, no pueden sentar a los corruptos y a los violentos en primera fila, porque eso es ser hipócrita. Y lo digo y me hago cargo de lo que digo, por eso me agarré y me fui. Y se lo dije a Claudia Martínez, la secretaria de la mujer, le digo, vos te dedicás al género, pero sos colega de un tipo, o lo mismo se lo digo a la Lili Montero, que han hecho de la igualdad de género una bandera. Ah, lo tienen ahí el tipo. Yo pocas veces vi la oscuridad que veo en el pacto Martín-Martín y cómo todas las mujeres, que en el fondo lo que demuestran es que muchas se embanderan detrás del feminismo solo por los cargos. Te voy a decir por qué. Esos son los progresistas truchos, los pseudo progre de cotillón, porque cuando ellas despedían cargos en la Corte Suprema con la paridad de género para las mujeres y lo criticaban a Milei porque no había propuesto mujeres para la Corte, en ese mismo instante votaban por la impunidad de Martín Gil y le daban la espalda a una mujer, a Lourdes Astudillo, víctima de Martín Gil, de 39 años. Entonces, todo eso es un verso. La verdad es que es un verso. El Ministerio de la Mujer, lo mismo que pasó con Fabiola, que ahora lo critican a Milei porque lo cerró, bien cerrado ese antro de contratos y de ñoquis, de vanagloriarse onanistamente, autocomplacerse con discursos de género, pero cuando hay situaciones de género concretas y abuso del poder del Estado, porque Nadia Fernández y toda esa gente deberían saber que Gil usó los recursos del municipio de Villa María, como mandar una psicóloga para atormentar a Lourdes. A Patricia Ferrari, legisladora de la oposición, la echaron de la legislatura con mandato popular por 6 meses por un tuit mal redactado. La miembro informante del pedido de secesión fue Nadia Fernández. Ahora a Martín Gil le garantizan la impunidad con el verso de la presunción de inocencia. Que nadie cuestiona la presunción de inocencia para el proceso penal, claro, pero no para la responsabilidad de índole política. Obvio. Una vergüenza. Gregorio, te agradezco mucho. No, al contrario. Gracias por aclarar el tema. No, al contrario, gracias a vos. Gracias. Gracias.